¿Cómo están? Soy José Samuel Aguilera Vázquez, soy doctor en Derecho Público y soy uno de los expertos en legislación afromexicana en este país. Además soy paisano de todos ustedes. Estamos aquí porque en este foro se van a entregar los resultados de la deliberación interna que durante 3 semanas han tenido todas y cada una de las comunidades afroveracruzanas que han atendido la convocatoria del 4 de abril de este año. Solamente quiero recordar a ustedes que el 31 de marzo, que nos reunimos en la ciudad de Jalapa, en el Congreso del Estado, allí no solamente se les entregó a todos y cada uno de ustedes una copia del contenido íntegro de la Gaceta Legislativa número 42, donde viene no solamente la exposición de motivos, sino todos y cada uno de los 39 artículos de la ley que nos ocupa. También recordarán ustedes que en aquella ocasión el licenciado Arturo Aguilera le dio lectura completa al contenido de la ley y la fuimos leyendo, fuimos siguiendo su lectura en el recinto legislativo. Adicionalmente, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, publicada el 4 de abril, también se les volvió a dar a conocer el resultado, no el resultado, sino el contenido de la ley. Y ustedes, en fecha posterior, la hicieron llegar a los integrantes de todas y cada una de las comunidades que radican en las diversas localidades de esta geografía afro-veracruzana. Esta ley que ustedes ya examinaron y que aquí vienen a este foro para expresar su aprobación o su desaprobación, su acuerdo o su desacuerdo, es una ley que se deriva de la reforma constitucional realizada en el año 2019. Ustedes recordarán que en el mes de agosto de ese año 2019 salió publicada en la Gaceta, en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional al artículo 2, ese artículo que desde el año 2001 contiene los derechos de los indígenas. En esta ocasión, con la reforma, se agregó un apartado C al artículo 2 constitucional para reconocerle también derechos a las personas, más bien a las comunidades y a los pueblos afromexicanos. Ese apartado C establece que esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de esta nación. Y en lo conducente les reconoce los mismos derechos que tienen las comunidades y los pueblos indígenas, con el propósito de garantizar la libre determinación, la inclusión, el desarrollo y la autonomía. Entonces, esta ley afroveracruzana que está promoviendo el Congreso del Estado es en realidad una armonización legislativa que recoge y atiende el contenido de la Carta Magna, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ley para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades afroveracruzanas, promovida por el Congreso del Estado de Veracruz, es una ley muy sencilla, pero muy precisa. Contiene 39 artículos principales y 4 transitorios. Esta ley al inicio nos dice que el objeto, el objetivo, el propósito de la ley es garantizar a todos y cada uno de nosotros estos derechos a la libre determinación, a la autonomía, al desarrollo y a la inclusión social. Eso pretende la ley. Y para ello la ley está organizada justamente en 5 apartados. Además contiene al principio una parte general. En esta parte general, además de explicar qué quiere la ley, vienen las definiciones. Allí, como ustedes habrán leído, viene claramente definido qué es un afroveracruzano, qué es una comunidad, qué es una asamblea. Es decir, todas aquellas definiciones y conceptos que a veces tienen diferentes contenidos porque diferentes personas piensan de diferente manera, con esta ley queda muy claro
¿qué debemos entender por ello? Posteriormente, en un capítulo bastante importante, se refiere a la libre determinación y a la autonomía que tienen las comunidades para decidir sus asuntos internos sin injerencias extrañas o sin injerencias que ellos no solicitan. Tienen allí, la ley concede el derecho de decidir libremente, contiene también el derecho de nombrar representantes sin que tenga que influir las autoridades municipales, las autoridades estatales o las autoridades federales, y el derecho de nombrar personas que los representen ante las instancias municipales, estatales y federales, y la manera en que cada comunidad, conforme a sus usos y costumbres afrodescendientes, se conduce en la vida pública. El siguiente capítulo es muy importante porque habla del desarrollo integral. ¿Qué debemos entender por el desarrollo integral? La misma ley lo dice al principio en sus definiciones, pero me permito recordárselos. El desarrollo integral de una comunidad abarca los aspectos mentales, espirituales, físicos, ambientales y culturales. Es decir, recoge los derechos que son de naturaleza política, social, económica y cultural, porque esos son los derechos previstos y garantizados en la Constitución política. Este apartado o título no solamente se refiere a ellos de manera genérica, porque sería una letra muerta que no tendría aplicación. Por el contrario, en los artículos que componen este título se van desarrollando, detallando, explicando de manera concreta y precisa qué debemos entender por un derecho a la salud dentro de una comunidad. ¿Qué debemos entender por los derechos de carácter cultural para la comunidad? Los sociales, los ambientales, los educativos y los que se refieren a la parte de la infraestructura. La infraestructura con identidad, es decir, procurando que no se pierdan las costumbres y las tradiciones que le dan identidad a los diversos pueblos y comunidades afro-veracruzanas y que no solamente nos distinguen de las comunidades indígenas, sino que permiten que en las diversas regiones geográficas de nuestro país, o mejor dicho, las regiones hidrográficas que están normadas por las cuencas de los ríos, cada uno de esos pueblos y comunidades tenga su propia manera de ser afro-veracruzano. Tenemos el caso, por ejemplo, en la zona central de este corredor montañoso que va de Coyolillo, Almolonga, Espinal, Naulinco, en donde las comparsas de disfrazados, negreadas, negradas, etcétera, son un sello distintivo que lo caracteriza. O en el sur de Veracruz, el fandango jarocho, con la música muy particular y la forma de ejecutar esta instrumentación. Hasta la parte norte, en Tamiagua, donde tienen su propia manera, no solamente de celebrar, sino su propia manera de comer, de expresarse, de relacionarse, en este caso con una laguna y con un océano. Entonces la ley va cuidando, como ustedes ya lo leyeron, todas estas particularidades que nos garantizan no solamente ser diferentes, sino en esta diferencia ser parte de la biodiversidad cultural de nuestro país, que es lo que le confiere la riqueza de la cual nos tenemos que sentir orgullosos. Finalmente hay una parte que habla de la inclusión. ¿Cómo es que nosotros los afrodescendientes debemos ahora ser incluidos y contemplados en las políticas públicas? En la exposición de motivos se explica muy claramente cómo a lo largo de 500 años de historia, las comunidades afrodescendientes han aportado y han hecho grandes aportaciones a la cultura, a la política, la vida social, a la parte militar de este país, y no se les ha reconocido.
Entonces se busca ahora no solamente que vean a las comunidades afrodescendientes, sino que se reconozcan sus aportaciones en el pasado y se nos reconozca que debemos estar incluidos en todas las acciones de gobierno. Finalmente, hay un instrumento que contempla la ley, que es justamente una institución que permita articular todos los derechos y traducirlos en acciones de política pública para que realmente se reflejen los derechos y lleguen a las comunidades, no solamente las más atrasadas y marginadas, sino también aquellas que han sostenido una lucha y han preparado un piso mínimo y a partir de eso ya están pensando en un desarrollo más avanzado. Este es el contenido de la ley. Finalmente, en estos 39 artículos se condensa las aspiraciones y los pensamientos de las personas que han participado, que hemos participado desde un principio en el diseño, en la redacción de esta ley, en un diálogo con el Poder Legislativo y con el Poder Legislativo que no empezó ayer, ni hace un mes, ni hace un año. Es un diálogo que hemos emprendido cuando menos, desde 1994, cuando se estableció por primera vez este festival afrocaribeño, donde se establecieron mesas académicas que empezaron a abordar el tema afrodescendiente. Y posteriormente, recordemos aquel encuentro de pueblos afrojarochos que se realizó en 2013 en Las Peñitas, estado de Veracruz, municipio de Cosamaloapan, en donde ya se empezó a hablar de un reconocimiento a nivel de la Constitución. Entonces, de 2013 a la fecha, pues tenemos unos 10 años aproximadamente, y esta ley materializa las aspiraciones de los pueblos. Hay 4 artículos transitorios que todos ustedes conocen porque se les ha hecho llegar, ya los han examinado y los han analizado, y con esto queda el contenido de la ley en lo que me corresponde. Estoy muy agradecido por haberme permitido tomar la palabra, muy agradecido con los organizadores, muy agradecido con el Congreso del Estado de Veracruz, con el grupo interinstitucional, con el comité de expertos que me considera parte de ellos bajo la coordinación del licenciado Arturo Aguilera, y también al grupo técnico asesor, a la Secretaría de Gobierno que forma parte de este grupo interinstitucional, a los alcaldes que han participado en la difusión y en la logística del evento y sobre todo a las comunidades que han resistido y que existen ahora justamente por esa razón, por haber resistido. Muchísimas gracias, es cuanto.